A ver, mira, ¿qué es este problema? Es un problema que usted lo tiene en el libro. Pesa 258 newton. Pesa la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ese cuerpo entero pesa 258 newton y se encuentra atada con dos cables, fíjense. En este caso es un cable, porque fue un cable, es un cable, fue un cable, sí, es un cable. Es un solo cable, fíjense, es un solo cable. Entonces me dicen, calcule la tensión de ese cable. Entonces, si ustedes se fijan, miren, se lo voy a poner grandecito. Este es el agua del mar. Entonces ahí hay una caja. Imagínense que eso sea una caja, algo, qué sé yo, que está un pedazo de viga, lo que sea, y está atado realmente a el fondo del mar. Entonces, esa caja amarilla que ustedes ven pesa realmente 258 newton. Entonces, ya. Y fíjense, le estoy dando entonces el peso específico del agua del mar. Es 10.05 kilonewton metros cúbicos. Ese es el peso específico de esa agua del mar. Entonces vamos a ver. Iniciamos. Dice, aplicando flotabilidad. Fíjense que yo voy a aplicar flotabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué voy a aplicar flotabilidad? Porque lo que me están pidiendo realmente es una variable relacionada con ese cuerpo que está sumergido. Entonces, digo acá, fíjense, aplico flotabilidad y hago el análisis de la vista frontal. Siempre que aplico flotabilidad, hago el análisis de la vista frontal. Si yo le digo a ustedes cuál es el análisis de la vista frontal, yo estoy aquí como un espectador y entonces estoy mirando hacia allá. Estoy mirando de frente. Aquí miro, o sea, miro de lado, lateral. Y por arriba entonces miro en alzado en la vista superior. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarré ese cuadrito, fíjense, miren mi mouse, ese cuadrito que está acá, que es un rectángulo, porque esto vale 450 milímetros, esto es 300 milímetros y eso es 600 milímetros el largo. Entonces yo agarré esta área realmente y la traje acá. Fíjense, ese es mi cuadrito acá, que es esta área que está acá. Y ubiqué inmediatamente el punto medio, y el punto medio es el centro de gravedad. Entonces, sobre ese centro de gravedad, entonces, fíjense, yo dibujé todas las fuerzas que intervienen. Las fuerzas que intervienen son una fuerza boyante, que es la fuerza de empuje, que va hacia arriba siempre. Perdón, siempre. Y tengo entonces, ¿qué tengo? Tengo un peso que va siempre hacia abajo. Y tengo la fuerza del cable, este cable, que la representé, que la puse hacia abajo. La puedo poner hacia arriba, hacia donde yo quiera la puedo poner, o sea, en vertical, no importa. Si el cuerpo no estuviera cable, entonces esta fuerza no existiera. Fuera solamente estuviera la fuerza boyante y el peso. Entonces digo, como el cuerpo está en equilibrio, se aplica que la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a cero. Eso está en equilibrio, no se está moviendo, esa vaina no está nadando, no tiene velocidad, no tiene aceleración. Entonces está en equilibrio de sus fuerzas. ¿Qué significa este positivo, cabecita hacia arriba? Significa que lo que sea positivo es lo que tiene ese sentido. Si tiene otro sentido, positivo es lo que va hacia arriba, entonces negativo es lo que va hacia abajo. Entonces yo digo, la fuerza boyante va hacia arriba, es positiva. El peso va hacia abajo, es negativo. Entonces la fuerza del cable va hacia abajo, es negativo, y eso es cero. ¿A quién yo quiero? A la fuerza del cable, FC. Aquí en SFC, FC entonces yo paso solamente, fíjense que ustedes a veces se confunden con eso. Si yo tengo una variable en un miembro negativo, ya la paso para el otro lado positivo y ya dejo el otro, lo que queda y lo dejo igualito. Me queda entonces fuerza boyante y W, que es el peso. Pero el peso me lo están dando, que es 258 newton. Entonces yo tengo que la fuerza del cable es la fuerza boyante menos 258 newton. Entonces el problema mío ahora mismo para yo conseguir la fuerza del cable es calcular la fuerza boyante.
pero yo tengo una fórmula que yo le di a ustedes, que la fuerza boyante es ¿quién? Es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Bien, entonces aquí recuérdense la cosita que yo le decía del hielo. ¿Cuál sería el volumen desplazado? El volumen que desplaza un cuerpo es la proporción del volumen sumergido. Oigan lo que le estoy diciendo. El volumen que desplaza un cuerpo sumergido es la proporción del volumen de su cuerpo sumergido. Yo le pregunto a ustedes, mirando esto, ¿cuál es la proporción del volumen desplazado de ese cuerpo amarillo? ¿Cuál es? ¿Es el total? ¿Es la mitad? ¿Es la 3/4 partes? ¿Qué? ¿Cuál es de su cuerpo? Está sumergido completamente. Entonces, como está sumergido completamente, Es entonces completo. es completo. El volumen desplazado es el volumen de ese cuerpo completo. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué yo hago? Si esto estuviera por la mitad por acá, fuera la mitad de ese volumen. Pero como está sumergido, fíjense que el nivel de agua está por debajo, entonces realmente es todo que se sumerge. Entonces, pero mira qué fácil. Calculo el volumen desplazado como el volumen. ¿Cuál es el volumen? El área es la base por la altura por la longitud. Entonces me da 0.3. Recuérdense que esto es llevado a metro, un milímetro. Un milímetro. Mierda, qué bárbaro. Un milímetro es un metro es 1000 milímetros. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo realmente 0.3 por 0.45 por 0.6. Entonces el volumen desplazado me da 0.081 metros cúbicos. Entonces multiplico el peso específico, que es el peso que me están dando del agua de mar, 10.05 kilonewton metros cúbicos por ese volumen. Y eso me da 814.05 newton. Entonces ya lo sustituyo. La fuerza del cable sería 814 menos 258. Eso me da 556.05. Y ahí, señores, termina ese problema.